Muy bien, chicos del tercer año de secundaria en el curso de biología, ¿ya? Les he compartido el material. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos reforzando esta definición que ustedes han realizado hace un momento y para que sigamos caracterizando esta ciencia, ¿ya? Esta ciencia, porque en realidad es una ciencia que aporta mucho a la biología, se ha convertido en una ciencia auxiliar de la biología, ¿ya? Esta ciencia, si bien estudia a los seres vivos, pero no estudia, ejemplo, la anatomía del ser vivo, ¿ya? No estudia la composición del vivo, no. Estudia es la manera o la interacción que tiene este ser vivo con su ambiente, con su medio ambiente. Básicamente, esta es la ecología. La ecología se encarga del estudio, ¿ya? Del estudio, de la caracterización, de las interacciones que tenemos nosotros, que tienen los animales, que tienen las plantas con el medio ambiente. Ahora, profesor, ¿las plantas es nuestro medio ambiente? Sí. ¿Los animales es nuestro medio ambiente? Sí. ¿Nosotros somos el medio ambiente de los animales? Sí. Y no solamente eso, no solamente eso, sino que cuando hablamos de medio ambiente, incluimos a los seres vivos, pero también incluimos a los seres abióticos, ya a los factores de los ecosistemas, los factores abióticos, ¿ya? Y si bien factores abióticos como cuáles, como el clima, como la geología y demás organismos que comparten el hábitat, que son muchos, como la humedad, ¿ya? De pronto, bueno, la humedad va en el clima, como el suelo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de ecología, hablamos de interacción. Hablamos de interacción. Interacción entre ser vivo y hábitat, ¿ya? Y hábitat. ¿Y quiénes conforman, ejemplo, los seres vivos? Todos los organismos vivos, todos los factores bióticos, ¿ya? Y entre nosotros, los seres vivos, ¿ya? Tenemos relaciones que se establecen entre nosotros. Nos relacionamos, hay reproducción, hay nutrición, porque nosotros consumimos seres vivos. Nosotros como seres humanos consumimos seres vivos. Los animales consumen seres vivos. Ya los animales consumen seres vivos también. Entonces, y por supuesto, la relación que no solamente ellos van a realizar con los seres vivos, sino que también van a realizar con el entorno, que son las condiciones ambientales en la cual ellos están sometidos. Cuando hablamos de ecología, la ecología tiene un objeto de estudio, es decir, una finalidad. Y precisamente esta ciencia, ya que estudia las interacciones de los seres vivos con su hábitat y que incluye a los factores bióticos y a los factores abióticos, tiene como objetivo el estudio, ¿ya? De las interacciones, independientemente del tipo de interacción que se puedan dar. Si es una interacción de nutrición, si es una interacción de producción, si es una interacción de productividad, si es una relación de creación, ¿ya? Entonces, el estudio de objetos de la ecología es precisamente precisar la interacción que se pueda dar entre el ser vivo y su medio ambiente. Ese es el estudio de la ecología, ¿ya? Tener en claro cuál es esa relación, ¿ya? Tener en claro cuál es esa relación. Tener en claro cuáles son los factores abióticos que se pueden incluir dentro de la definición de ecología. Como ejemplo, los elementos del clima, como la latitud, como la altitud, por allí un relieve, como la cercanía, como el efecto que tiene, en este caso, las mareas, ¿ya? O las corrientes oceánicas, ya las precipitaciones, la humedad que va allí con la temperatura, y cómo nosotros como seres vivos podemos relacionarnos con ellos y podemos hacer que los ecosistemas funcionen y que el ciclo de la vida ya no se detengan, sino que continúen. Esta es la ecología. Más allá, otro de los objetos de la ecología es analizar, Daniel, analizar las relaciones que existen entre los seres vivos, y allí hablamos bastante de ecología humana, entre los seres vivos
¿Ya? ¿Para qué? Para que se preserve la vida del ser vivo, como por ejemplo la vida de los animales. Hoy en día nos encontramos y vivimos, ya vivimos estamos en una actualidad en donde hay muchos animales en peligro de extinción. Hay muchos animales en peligro de extinción, ¿ya? Y bueno, gracias a Dios existen este tipo de ciencias, ya, que estudia la relación entre los seres vivos, pero la estudia para también realizar una concientización, para tomar conciencia del cuidado de los animales, ¿ya? Cuando hablamos de la ecología, nombramos sus principios, ¿Cuáles son sus principios? Un flujo de energía, porque en los ecosistemas, en el ambiente, obligatoriamente debe haber un flujo de energía. Y ya vamos a ver cuál es ese flujo de energía. En la ecología o en los ambientes hay niveles de organización. Niveles de organización. Profe, ¿cómo así niveles de organización? Que lo hemos comentado en un momento. Cuando hablamos de los niveles de organización, hablamos de cuál es el nivel más bajo de organización del ser vivo. El nivel más bajo. Uy, El nadie. átomo. Los átomos. Y después. Las moléculas. Y después. Moléculas. Organel. Y después. Las células. Y después. Los tejidos. Y después. Tejidos, órganos. Los Y después de los órganos. Organismos. Sistema de órganos. El sistema de órganos. Y después de los sistemas. Organismo. Y después del organismo. Población. Y después de la población. Comunidad. Ecosistema. Y después de las comunidades. Ecosistema. Y después de los ecosistemas. Biosfera. Y después de la biosfera. No. Nada más. El Ah, espacio. profesor, hasta allí, profe, hasta allí. Esos son los niveles de organización. Entonces, cuando hablamos de la ecología, uno de sus principios es ello, los niveles de organización, porque es importante tener bien claro, cómo se organiza nuestro planeta a nivel de ser vivo, desde lo micro hasta lo más macro, que es nuestra biosfera. O una cadena trófica, uno de los principios de la ecología. ¿Por qué? Porque existe una cadena trófica ya en nuestro planeta. Profesor, ¿cómo así una cadena trófica? Una cadena trófica es como una cadena alimentaria. Es una cadena alimentaria, ¿ya? ¿Por qué se llama cadenas tróficas? Porque están ordenados allí los niveles tróficos. Recuerden que hay niveles tróficos. Están los productores, están los consumidores primarios, están los consumidores secundarios, están los consumidores terciarios, están los descomponedores. Entonces, hay una cadena trófica que tiene que existir para que la ecología se mantenga. Hay una producción y una productividad que también lo vamos a ver. Una producción y una productividad. En el ecosistema hay una producción y tiene que haber una producción. Es como, por ejemplo, imagínense que en los países, ejemplo, que acá no pagáramos la electricidad, no se pagara el agua, no se pagara por el internet, no se pagara por nada, ya, por nada. El país no tendría, ¿cuál sería la producción del país? Sería menor. Sería menor la producción del país. Es decir, el país solamente tendría que vivir de lo que vende hacia afuera. De lo que vende hacia afuera. ¿Ya por qué? Porque nosotros como seres humanos, nosotros generamos una ganancia al país. Nosotros generamos una ganancia al país porque pagamos impuestos. ¿Y para qué son los impuestos? Para mantener las condiciones. Bueno, muchas veces esto no se ve, ¿ya? Pero ese es el propósito, para mantener las condiciones. ¿Por qué se paga un impuesto cuando ustedes viajan? Cuando ustedes viajan o cuando hacen una compra, cuando ustedes hacen vamos a ir cercanos. Cuando hacen una compra en el supermercado, observen el recibo, la boleta, observen el recibo. Y hay un precio, ¿ya? Hay un precio por el artículo y también hay un impuesto que hay que pagar. Dependiendo del precio, se saca un porcentaje de ese impuesto. ¿Y para qué es ese impuesto? Para mantener el supermercado, para mantener las áreas.
para mantener las condiciones. Y así, como ese ejemplo, muchos otros ejemplos más. A nivel de naturaleza, profe, ¿y los animales tienen que pagar impuestos? No. Profe, ¿y las plantas pagan impuestos? No, tampoco, ya no nos vamos hasta allá. Pero sí generan una ganancia. Ejemplo, las plantas ¿cuál es la ganancia que nos dejan las plantas? ¿Cuál es la ganancia que nos dejan las plantas? Y es una gran ganancia. ¿Cuál es la El ganancia? oxígeno. El El oxígeno. oxígeno. El oxígeno es la ganancia que nos dejan las plantas. Y cada ser vivo deja una ganancia. Deja una ganancia. Los animales también dejan una ganancia. ¿Ya? Porque hasta su desecho es una ganancia. Nosotros los seres humanos también dejamos una ganancia de por sí en nuestro ecosistema, en nuestro hábitat. ¿Ya? Cuando hablamos de los principios de la ecología, están incluidos allí todos los ecosistemas y las disciplinas de la ecología. Ahora, profesor, ¿qué quiere que cuando nos hablan de flujo de energía, qué es? Que en la naturaleza hay un flujo de energía, que la energía no se crea. Y esto es un postulado de física. La energía no se crea. La energía no se destruye, la energía se va transformando. La energía va por todo nuestro planeta. Todo nuestro planeta tiene energía, partiendo de la principal que es el sol, principal fuente de energía ya del planeta. Ahora, hay otras energías, como por ejemplo, las plantas se alimentan de energía química. ¿Y cuál es esa energía química? Solares. ¿Cómo? Los rayos solares. Las plantas se alimentan de los rayos solares. De la glucosa. De la glucosa. Recuerda que los rayos solares solamente es energía lumínica que la planta la va a utilizar para hacer su alimento. ¿Ya? Para hacer fotosíntesis, claro. Entonces, hay una energía que es la glucosa y las plantas la sintetizan. Y esta energía, ahora, imagínense ustedes que una planta, Jamie, produce su glucosa, ¿ya? Está bien bonita la planta. Y llega un conejo y se come a la planta. Comienza a comerse a la plantita, ¿ya? Que es normal que llegue el conejo a comerse la plantita, ¿ya? Porque estamos hablando de ecosistemas, de retrófico y etcétera. La energía que la planta sintetizó, es decir, la glucosa que se encontraba en la planta, ahora va a estar en el conejito. Ahora va a estar en el conejito. Es decir, ahora la energía no solamente va a estar en un lugar, sino que va a ir hacia donde el conejito vaya. Un depredador del conejo podría ser él. ¿Quién podría ser depredador del conejo? Lobo, zorro. Ya, un lobo, ya, perfecto, un lobo. El conejo tiene la energía de la planta, pero el conejo no se comió solamente esa energía, no se comió una plantita, ya estaba grande, tuvo que haber comido varias plantitas. Y el lobo, ¡buah!, se come al conejo, ya se lo come. Toda la energía que estaba en el conejo, ahora está en el lobo. Ahora está en el lobo. ¿Ya? Ahora está en el lobo. Quiere decir que la energía va fluyendo de un lugar a otro. Un depredador del lobo. Un depredador del lobo. Un cazador. Un depredador del lobo. Ya, pero que no involucremos al ser humano allí. Un depredador, animal, ya, animal. Un depredador del lobo. ¿Quién podría ser? Un puma. ¿Quién? Un puma, un león. Ya, profesor, un león. El león tenía mucha hambre y se comió el lobo, profesor. Entonces, el león, toda la energía de la plantita, toda la energía del conejo y toda la energía del lobo ahora se encuentra en el león. Un depredador del león. Águila. El águila no. se lleva a los leones. No. Ya no tiene depredador. ¿Ah? Ya no. El cazador, Pero no hay que involucrar al profesor. El león no tiene depredador, pero el león muere. Yes. ¿Y quién se lo va a comer? Los demás, Los las microbios. bacterias, los organismos descomponedores del... Los organismos descomponedores o desintegradores, que también se le conoce, ¿ya? Entonces, toda la energía de la planta, toda la energía del conejo, toda la energía del lobo, toda la energía del león, imagínense cuánta comida se habrá comido ese león,
Es decir, el león tiene bastante energía o tenía bastante energía. Ahora esta energía va a regresar ¿a dónde? A los organismos descomponedores y a la tierra. Regresa a la tierra. ¿Para qué? Para que las raíces de los árboles se vuelvan a nutrir de ella. Regresan a los organismos descomponedores. ¿Por qué? Porque estos organismos descomponedores tienen que existir porque ellos hacen una función muy importante que es nitrogenar a la tierra. Y la tierra debe estar nitrogenada para que sea una tierra fértil. ¿Ven cómo la energía fluye? Es por eso que dice que hay un flujo de energía. Porque la energía va de un lugar a otro. Va de un lugar a otro. Es como que la energía fluye en nuestro cuerpo. La energía no solamente está en nuestras manos o en nuestras piernas. La energía está en todo nuestro cuerpo. A nivel general de ecosistema, la energía está en cada uno de los niveles tróficos, desde los productores hasta los herbívoros, hasta los carnívoros y llegan a los descomponedores, ¿ya? Entonces, ahora, profesor, una pregunta. Si el lobo se comió al conejo, ¿ya? Si el lobo se comió al conejo, el lobo tiene toda la energía del conejo. Por favor, vamos a invertir un minuto leyendo lo que está acá y me responden esto. Si el lobo se come al conejo, ¿ya? El lobo ha obtenido toda la energía del conejo. Por favor, lean y van a levantar su manito. Muy bien, chicos. La energía del conejo, ¿pasa o no pasa al lobo? Sí pasa, pero solamente en mayor parte, no todo. La mayor parte. ¿Y la otra energía qué ocurre? ¿Y qué ocurre con la otra? A ver, Anaí. Desaparece. Y la energía desaparece. Eso es un nuevo postulado de... ¿No se asimila? Las plantitas, ¿Mm? ¿Para dónde se va la otra energía? a la tierra se descompone. Correcto. La otra energía va hacia la naturaleza, ¿ya? Para no especificar, va hacia la naturaleza. La otra energía, ejemplo, el león devora un animal, ¿cierto? Pero no se lo come todo. No se lo come todo. ¿Qué deja? Los huesitos. Los huesitos. ¿Y esos huesitos tendrán energía? Calcio. Los huesitos tienen, claro, los huesitos tienen energía, es decir, tienen nutrientes. Esos nutrientes no se van a perder. No va a llegar otro animal a comer huesos, porque si el león, es difícil, si el león no se come esos huesitos, otro animal va a ser difícil que se los coma. Entonces, esos huesos van a quedar allí. Y todos los nutrientes que puedan tener esos huesos, todos los nutrientes que puedan tener esos huesos, van a regresar a la tierra. Van a regresar a la tierra, regresan a la naturaleza y se vuelven a insertar en los organismos vivos, porque así es la energía. ¿Ya? Vamos a encender la cámara, Guacho, Acuña, Alanis y Guinness, ¿ya? Porque deben de tener su cámara encendida. Nadie les ha dado permiso para que la apaguen, ¿ya? Entonces, ya sabemos que hay un flujo energético, ¿ya? Sabemos que hay una organización a nivel de ecosistema, una organización en todos los aspectos y partimos, ejemplo, de su organización desde lo micro a lo macro, ya partiendo parte desde antes del organismo, ¿ah? Desde antes del organismo, es decir, parte desde subpartículas, desde átomos, desde, ejemplo, desde organelos, moléculas, desde células, pero hablando de la ecología no habla, ejemplo, de células, ¿ya? En la ecología no se habla de células. Para hablar de células nos vamos a la histología, ¿ya? En la ecología no hablamos, ejemplo, de átomo, ¿ya? No hablamos de átomo. No, para hablar de átomo nos vamos a química. Entonces, de la ecología hablamos nosotros del organismo, y la relación que él tiene ya con otros seres vivos, ya, y con su medio ambiente. ¿Para qué? Para formar poblaciones, para formar comunidades, para formar ecosistemas y para formar una biosfera. ¿Ya? Es por eso que cuando nosotros hablamos de niveles de organización de la ecología, chicos, el menor es el organismo. No se vayan a equivocar si en el examen yo coloco
La ecología es la ciencia que estudia la relación y uno de sus principios es el nivel de organización. El menor nivel de organización es, y coloco la opción átomo, y ustedes átomo. No es el átomo, es el organismo. Organismo. Es el organismo, pero no se vayan a confundir porque no estamos hablando a nivel general. Estamos especificando que es de la ecología. Y en la ecología es el organismo. Ya es el organismo. Entonces, chicos, primero el organismo, después de la población, al final sí es la biosfera, ¿ya? Al final es la biosfera. Entonces, partimos desde el organismo. ¿Por qué? Porque este es el que tiene las interacciones. Este es el que tiene las interacciones directas, ya sea con otros, ya sea con, cuando hablamos de organismos, también hablamos, chicos, no solamente de nosotros, sino de los animales y de las plantas, es decir, del ser vivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ser vivo es que realiza las interacciones directas con el ambiente o con las condiciones que lo están rodeando. Ahora, hablamos de población porque en las poblaciones también hay interacciones entre organismos de una misma especie. Hablamos de comunidad porque en las comunidades también hay interacciones entre las poblaciones que constituyen esa comunidad. Hablamos de ecosistemas porque en los ecosistemas también hay interacciones entre las comunidades y los flujos energéticos que se dan dentro de un espacio determinado. Y hablamos de la biosfera porque a nivel de todos los ecosistemas hay interacciones. A nivel de todos los ecosistemas hay interacciones. Los ecosistemas se comunican entre sí, siempre están comunicados entre sí, porque nuestro planeta en nuestro planeta hay ecosistemas que son consecutivos, uno al costadito del otro, Cubas y Alanis Palacín, en donde culmina, en donde de pronto podemos ver el extremo del agua, allí hay un ecosistema terrestre. Entonces, están juntitos los ecosistemas. Profesor, ¿y por qué hablamos de ellos? Porque aquí hay interacción. Y cuando hay interacción, hay ecología. Es por eso que en estos niveles de organización hay ecología. Cuando hay producción y productividad, también hay ecología. ¿Producción y productividad de quién? Del ecosistema. De aquellos productores o seres autótrofos, ¿ya? Como son las plantas o las bacterias fotosintéticas. ¿Qué hacen? Lo que hacen es que producen un alimento. Y ese alimento, esa energía es para la naturaleza. Los consumidores heterótrofos, que también producen, ¿ya? Producen, que utilizan la producción también de otros y mantienen una relación entre ellos precisamente por el aprovechamiento, ¿ya? De ese alimento que está produciendo otro. Y los descomponedores o detritívoros o desintegradores también, ¿ya? Que son organismos que también ejercen interacción con los animales, por ejemplo, y con nosotros y también con nosotros los seres humanos, ¿ya? Cuando hablamos de producción y productividad, ¿ya? Esto se da en ¿dónde? En los ecosistemas. Y se da por las conexiones que existen entre las especies, como por ejemplo en las cadenas alimentarias, ¿ya? En lo que acabo de mencionar, en los niveles, ¿ya? En los productores, en los consumidores y descomponedores. Generalmente las plantas o las cianobacterias que son capaces de fotosintetizar, miren, fotosintetizar, es decir, de utilizar esos fotones para hacer algo, en este caso la glucosa que ustedes saben, ¿ya? Pero y no solamente las plantas, sino las bacterias fotosintéticas lo hacen. Entonces, ellas dan una producción ¿a qué? Al planeta, dan una producción y ayudan a que se siga preservando la vida en el planeta y el alimento de otros animales, como por ejemplo de los herbívoros, ¿ya? Al tener vida los herbívoros, en este caso, los herbívoros son heterótrofos porque precisamente no fabrican su propio alimento. Y al tener vida los herbívoros, que son consumidores primarios, ya hay vida para los consumidores secundarios, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay? Yo recuerdo la película del Rey León. Hay un momento donde ya no sé, ya no recuerdo los personajes, pero hay un león que es malo, es el hermano de, ya ustedes saben, ¿ya? El hermano del que muere.
El tío de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el leoncito rey? Simba. Simba, Simba. ya, gracias, Simba, ya, el tío de Simba. Él ejerce su, como por decir allí, su liderazgo, se convierte, él mismo se proclama el macho alfa, ya, de toda la población de leones, bueno, que no es una población, es una comunidad, porque no solamente habían leones, habían hienas también, ¿ya? ¿Y qué hace él? Él poco a poco, él como que ejerce una disciplina errada y acaba con la producción. Y hay un momento donde la mamá de Simba le dice a él, ¿se recuerdan el nombre de él? ¿El nombre de él? No, el nombre de él sí está difícil, ¿ya? Bueno, Ascar. a Ascar, ya, no recuerdo su nombre. Así, bueno, no sé. Entonces, ella le dice a él, ya no hay alimento. Se ha agotado el alimento. ¿Por qué se habrá agotado el alimento? ¿Saben por qué? Porque de pronto no se controló, no hubo un control de ello. A nivel de naturaleza no hubo control de ello. Es decir, las hienas, como se adueñaron también de un lugar, acabaron con el alimento de los leones. Y los leones, como no podían salir, ya iban a morir allí. Iban a morir allí, porque si no había un control, esto pasa en la naturaleza. Es por eso que en la naturaleza hay machos alfa, no solamente para controlar a las hembras, sino para controlar espacios, espacios, Territorio. para controlar territorios. ¿Por qué? Porque de ellos depende también la nutrición. La nutrición. Si no llega, Gracia, imagínate que lleguemos todos a tu casa y agarremos toda tu comida en la refri. Ay, vamos, y agarramos la comida de Gracia, los pollos, el arroz y nos los llevamos. Gracia se muere de hambre. Se va a morir de hambre, Gracia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque le estamos dejando sin alimento y no puede salir. No puede salir. Ya, bueno, se muere de hambre. ¿Ya? Entonces, chicos, existe esta caracterización a nivel de ecosistemas, ¿ya? Todo tiene un significado en los ecosistemas. Y también dentro de esta gama de producción y productividad encontramos a los seres descomponedores. ¿Por qué? Porque ellos degradan la materia orgánica. Ellos degradan la materia orgánica, ¿ya? Pero además, ya ellos restauran los alimentos al ambiente. Es decir, ellos la degradan, pero devuelven alimentos o devuelven energía al medio ambiente, ¿ya? Entonces, y por lo tanto, los productores consumirán los alimentos terminando el ciclo, ¿ya? Es decir, son importantes estos organismos descomponedores. Estos conceptos llevan a la idea de una biomasa. Atención acá. Profesor, ¿y qué es la biomasa? Acá está, es la materia viva total de un ecosistema. Materia viva total de un ecosistema. Esta es la biomasa, ¿ya? De una, en este caso de la biomasa, de una productividad primaria. Profesor, ¿y cómo una productividad primaria? Bueno, el aumento de compuestos orgánicos, ¿ya? ¿Cuándo hay productividad primaria? Cuando las plantas sintetizan glucosa, sintetizan, hay una producción allí, hay una productividad, ¿ya? De compuestos orgánicos, porque la glucosa es orgánico, porque la glucosa, ¿cómo es la fórmula de glucosa? ¿Quién se acuerda de la fórmula de glucosa? ¿Mm? ¿Quién se acuerda? Aquí 6, aquí 12 y aquí 6. ¿Y por qué es un compuesto orgánico? Por la presencia de este señor, miren, del carbono, ¿ya? Que es un elemento no metal. Entonces, hay una productividad. Y de la productividad secundaria. ¿Y cuál es la productividad secundaria? La materia viva producida por los consumidores y los descomponedores en un momento determinado. Quiere decir que cuando hablamos de ecología, precisamente de productividad, hay dos tipos de productividad. La primaria y la secundaria. La primaria, ¿quién la produce? Johan Quirós. Johan Quirós, ¿quién produce quién origina la primera producción en los ecosistemas? Guinness. Guinness tiene permiso de tener su cámara apagada. Guinness. A ver, brigadieres. No. Ya. A ver, Johan Quirós.
¿Cuál es la producción primaria? A ver, vamos a preguntarle a Tapia, Antoine. ¿Quién origina o quién da la producción primaria? Lo acabo de explicar, ¿ya? Kenji, ¿quién da la producción primaria? Arturo, ¿quién da la producción primaria? Y yo estoy, al parecer, es decir, con estas 4 personas que le he preguntado, yo creo que estoy hablando en el aire, entonces. En el aire, hacia nadie estoy hablando. Porque 4 personas no han respondido. A ver, Lozano, Santiago, ¿de dónde sale la producción primaria de los ecosistemas? ¿De dónde sale la producción primaria? Julio, ¿de dónde sale la producción primaria de los ecosistemas? Daniel, ¿de dónde sale la producción primaria de los ecosistemas? Sí, profesor. ¿De dónde sale la producción primaria de los ecosistemas? ¿Se dan cuenta? Sharon, ¿de dónde sale la producción primaria de los ecosistemas? Del aumento de compuestos orgánicos. Te vuelvo a preguntar, ¿de dónde sale el aumento de los compuestos orgánicos? Es decir, de la materia, de la productividad primaria, ¿ya? ¿Quién lo produce? ¿Nosotros? Fergie, somos nosotros. Adriana, somos nosotros. No, No somos nosotros. ¿Quiénes son, Adriana? los herbívoros. Son los herbívoros los encargados de la producción primaria, gracias. Cárdenas. Los descomponedores. Anaís, ¿quiénes son los encargados de la producción primaria? Los productores. Las ¿Quiénes plantas. son los productores? Las plantas. Chicos, ¿quiénes son los únicos seres? Muy bien, Anaís. ¿Quiénes son los únicos seres que forman compuestos orgánicos? Las plantas. Las plantas son los únicos seres autótrofos y la producción primaria sale de ellos. Muy bien con lo que había dicho Guacho, aumento de sustancias orgánicas. Pero ¿quién aumenta esas sustancias orgánicas? Las plantas que sintetizan glucosa. Quiere decir que los productores, por favor, tomen por allí, tomen una nota, ¿ya? Los productores son los que forman la productividad primaria, porque ellos son los que aumentan los niveles de sustancias orgánicas en el planeta, como por ejemplo la glucosa, que es un nutriente muy fundamental, una molécula muy fundamental para el crecimiento de la planta y nosotros, para los animales, porque nuestras células necesitan glucosa para desempeñar su vida y las células de los animales también necesitan glucosa. De ellos sale la primera productividad. ¿Y de dónde sale la segunda productividad? Allí sí, de los ejemplos, de los herbívoros y los carnívoros. ¿Ya? De los organismos que se alimentan de las plantas. De allí sale la segunda productividad, ¿ya? ¿Alguna pregunta con ello? ¿Alguna duda? Profesor, no me quedó duda quién es el primero y quién es el segundo. Háblelo ya y pregúntelo ya. Todo en silencio. Perfecto. Entonces, yo puedo decir que la biomasa es la materia viva total de un ecosistema que proviene de una productividad de las plantas como en primer plano y luego de los herbívoros y carnívoros en segundo plano. ¿Ya? Chicos, ¿hay alguno de ustedes que esté ingresando con un usuario que se llame oficina? Por si acaso, ¿no? Ya, perfecto, lo dejamos ahí por fuera. Si uno de sus compañeros no puede ingresar por X o por Y, le dicen que deben de colocar su nombre, ¿ya? Entonces, chicos, lo que les decía, profesor, mientras más plantas tenga un lugar, habrá más productividad, me preguntan por interno. Sí, por supuesto.
Mientras más plantas, ¿en dónde hay mayor productividad? ¿En la selva o en los desiertos? ¿O en los desiertos? ¿En dónde? En la selva. Claro, En la pues, selva, porque en la sí. selva hay mayor vegetación y si hay mayor vegetación, hay mayor producción de glucosa. Es por eso que en la selva hay mayor cantidad de animales. Hay mayor cantidad de vida, ya de vida. ¿Por qué? Porque hay productividad primaria. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer muchos animales en el desierto? Nada, porque es decir, en el desierto hay escasez de agua. Y para ejercer, para tener vida, tiene que haber cierta cantidad de agua. Sí, hay algunos animales que se adaptan a ello y que su organismo está adaptado a ello. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a ingresar a la plataforma en este momento a realizar el cuestionario que está en plataforma, por favor.